Un inspector con prisa por cerrar un caso, decidió aplastar al más indefenso. Señaló a un joven humilde, le plantó pruebas y casi lo manda a la cárcel para presumir resultados. Lo humilló frente a su colonia, lo llamó delincuente, lo quiso romper. No imaginó que la verdad estaba a unos pasos de su escritorio y que el hombre que firmaba sus evaluaciones lo estaba observando muy de cerca. Quédate, porque cuando el poder se cree intocable, la justicia encuentra la forma de hablar. Luis tenía 20 años y una vida sencilla, como la de millones de jóvenes que se levantan temprano para ganarse el día. Vivía con su mamá, doña Elena, en una casa chiquita de lámina y bloc, en una colonia que cualquiera de nosotros podría reconocer. Tienditas de esquina donde te fían, el señor de los tamales que pasa a las 6:30, las voces de los niños rumbo a la escuela, el olor a café y tortillas recién hechas. Luis estudiaba mecatrónica por las tardes, en un tecnológico, y por las mañanas ayudaba en un taller de hojalatería. No era perfecto, pero sí derecho. No fumaba, no tomaba, y si debía algo, lo pagaba con trabajo extra. Su papá, Adrián, vivía en otra zona, a horas de ahí. Se había separado de doña Elena hacía años. Ella siempre le decía a su hijo que llevara el apellido Aguilar, el de su familia, por seguridad y, sobre todo, para que él hiciera su propio camino, sin etiquetas, sin que nadie supiera más de ellos, de lo necesario. Luis creció con esa idea. Las cosas se demuestran con trabajo, no con apellidos. Aquel lunes parecía como todos. Luis desayunó huevos con frijoles, besó la frente de su mamá y salió con su mochila, una caja de herramientas y una playera manchada de grasa que se ponía encima para no arruinar sus camisas. En el taller, el jefe, don Benjamín, un hombre de manos gruesas y corazón noble, le había prometido enseñarle a calibrar un escáner de inyección. Luis estaba emocionado. Pensaba que con ese conocimiento podía ganar un poco más y ayudar a su mamá con la renta atrasada. A la misma hora, en un parque a 4 cuadras, 3 patrullas se estacionaron sin prisa, como quien llega a saludar. No venían a saludar a nadie. El inspector Hugo Delgado se bajó de la patrulla con el aire de quien cree que la calle le pertenece. Era un hombre de mirada fría y voz gastada. Tenía fama de sacar resultados rápidos, de esos que se presumen en conferencias y que, en la vida real, se construyen a empujones y con mentiras. A Delgado lo apretaban desde arriba. Un robo con violencia en una bodega de electrodomésticos había salido en las noticias la noche anterior. La gente estaba molesta, la empresa amenazaba con denunciar a la policía por incompetente y el jefe necesitaba un culpable, cualquier culpable. El inspector sonrió con malicia. Ese día, el número tenía que salir. Y si el número tenía cara de muchacho trabajador, con ropa humilde y una mochila, mejor. Un robo resuelto siempre se ve bien en papel. La bodega asaltada quedaba relativamente cerca del taller. Los ladrones habían entrado de madrugada y se llevaron televisores y consolas. No hubo cámaras adentro, o eso decía la empresa, pero afuera el C5 tenía registros borrosos de una camioneta vieja. Nada claro. Cuando Delgado y sus elementos pasaron frente al taller de don Benjamín, vieron a Luis cargando una pantalla rota que un cliente había dejado para reciclar. Fue suficiente. Era perfecto para la foto. Un joven con una tele en las manos. No importaba que estuviera rota, no importaba que tuviera una orden de servicio. Delgado miró a su subalterno, el agente Rivas, y con un gesto decidió el destino de Luis. Tú, dijo Delgado señalando a Luis. Ven acá. Luis dejó la pantalla en el suelo con cuidado, se limpió las manos en el pantalón y se acercó con respeto. ¿Pasa algo, oficial? ¿De dónde sacaste esa tele? La dejó un cliente. Mire, aquí está el papel con el nombre. Yo nomás la cargo porque está pesada. Delgado no quiso ver ningún papel. Tomó la pantalla rota como si fuera una prueba de oro y le arrebató a Luis la mochila. A ver, ¿qué traes aquí? Herramientas, mis cuadernos, son míos. El inspector vació la mochila sobre el cofre de la patrulla. Un par de destornilladores, una libreta con apuntes de circuitos, un sándwich envuelto en aluminio.
El agente Rivas, obediente y nervioso, metió la mano hasta el fondo y, como si lo hubiera sabido desde siempre, encontró un celular nuevo, aún en caja, con el sello de la misma marca robada en la bodega. ¿Doña Elena había comprado algo así para su hijo? No, nadie en su casa podía comprar un celular de ese precio. Luis se quedó helado. «Esto no es mío», balbuceó. «Yo no tengo un teléfono así, ni podría...» Delgado sonrió con la esquina de la boca. Ese celular no se había caído del cielo. Era parte de un lote recuperado semanas atrás que el inspector guardaba en un cajón para imprevistos. Un comodín. Una trampa perfecta para cerrar casos a conveniencia. Lo tomó con un guante, posó para la cámara de su propio elemento y dictó al mismo tiempo un informe que ya traía ensayado. Queda detenido por robo con violencia y posesión de mercancía robada. Te crees muy vivo, ¿no? Los vecinos empezaron a salir. Don Benjamín llegó corriendo con la orden de servicio y los papeles del cliente. «Inspector, esto es un error. Ese muchacho es de los buenos. Mire los papeles, la pantalla está rota y la trajo un señor a las 8. Yo la recibí». Delgado no quiso escuchar. Levantó la voz para humillar, para mandar el mensaje de siempre. «Aquí el que manda soy yo». «Usted cállese, patrón. Luego se quejan de la inseguridad, pero les encanta dar refugio a raterillos. ¿Quiere que le revisemos su taller?» Don Benjamín se quedó con el papel en la mano, temblando de rabia e impotencia. Luis miró a su alrededor como si buscara una salida que no existía. En menos de 5 minutos estaba esposado y subido a la patrulla. Y con cada segundo, la prepotencia crecía. Delgado ordenó a su gente que dieran una vuelta larga por la colonia. Sirena abierta, para que todos lo vieran. No bastaba detener, había que escarmentar. Una señora grabó con su celular. Otra vecina lloró porque le recordó a su hijo. Un señor gritó: «No es justo, si ese chamaco es de trabajo». Doña Elena estaba en la casa recogiendo ropa cuando una vecinita tocó corriendo. «Tía Elena, se llevaron a Luis en la patrulla. Dicen que robó». El mundo se le deshizo a la madre entre los dedos. Agarró su bolsa, un folder con actas de nacimiento, constancias de estudio, algunas fotografías donde se veía a su hijo con el uniforme del tecnológico, y corrió a la comisaría. Nadie debería tener que correr así. En el Ministerio Público, el aire olía a café recalentado y a tortuguismo. Luis fue sentado en una silla metálica, con una luz directa en la cara. El inspector Delgado entró con un folder bajo el brazo. Habló sin mirarlo a los ojos, como quien recita una receta. «Confiesa y sales rápido. Ponemos que fue sin violencia, que eras primerizo. Si te pones digno, la cosa se complica. Tengo testigos que te vieron, video, lo que necesito. A mí me da igual si te entierran 10 años. Yo cumplo con mi trabajo. ¿Qué prefieres?» Luis tragó saliva. Recordó las palabras de su mamá. La verdad, aunque duela. Recordó a su papá, de quien no hablaba mucho, pero sabía que era un hombre recto, disciplinado, duro como el acero cuando se trataba de hacer lo correcto. Recordó, como si fuera ayer la última vez que lo vio. «Hijo, tú eres tu propio nombre. Nunca bajes la mirada si no has hecho nada». Luis levantó la cabeza. «No voy a confesar algo que no hice. No voy a inventar una culpa para que usted se vea bien». La respuesta encendió a Delgado. La prepotencia se volvió amenaza. «Entonces te vas a quedar, y cuando salgas, si sales, ya no vas a tener ni trabajo ni reputación. Allá afuera te van a esperar los que sí son rateros, porque tú saliste en la foto. Piénsalo». Mientras tanto, doña Elena suplicaba en la ventanilla. Nadie quería recibirla. Le dijeron que esperara, que regresara mañana, que necesitaban aceitar el asunto, que hablar con el licenciado. Una funcionaria le susurró, con vergüenza, que si tenía para el café, quizá avanzaban la carpeta. Café querían decir mordida. Doña Elena apretó el folder contra el pecho. No tenía para el café de nadie. Esa tarde, en un edificio gris de gobierno, un hombre de traje sencillo y cara cansada de tanto ver lo mismo revisaba expedientes. Su nombre era Adrián Mendoza.
Llevaba 3 meses al frente de asuntos internos de la Policía Estatal, una oficina que casi todos evitaban porque no perdonaba a quienes jugaban sucio. Adrián se había ganado una reputación incómoda. No vendía ascensos, no encubría a nadie. Los que lo conocían sabían que su entereza le había costado amistades y que por eso mismo era intocable. Nadie en esa oficina sabía que su hijo era Luis Aguilar. Nadie lo sabía porque Adrián nunca mezcló su trabajo con su vida personal, porque su divorcio había sido silencioso y respetuoso, y porque desde joven le pidió a doña Elena que el niño llevara su apellido, el de ella, para protegerlo de cualquier riesgo y para que hiciera su propio camino. Adrián admiraba a Luis a distancia. Lo veía en fotos que doña Elena le mandaba en Navidad o por el cumpleaños. Conocía su risa, su mirada, y ese día, sin planearlo, su vida profesional y su vida de padre se iban a estrellar una contra la otra. Un correo interno llegó al escritorio de Adrián con el asunto «Robo con violencia resuelto». El inspector a cargo, Hugo Delgado. Adjuntaron una nota de prensa con la imagen de un joven esposado junto a una mesa con una pantalla rota y un celular en caja. El rostro de Luis apareció frente a Adrián como un golpe seco. El aire se le fue. Su propio hijo, en una foto de detenido. Su propio hijo, humillado. Se puso de pie, sintió la sangre en los oídos, respiró hondo. Quiso gritar, quiso ir corriendo a romperlo todo, pero no lo hizo. La ley, como un martillo, le cayó encima con toda su responsabilidad. Él era el jefe de Delgado. Él debía actuar. Pero debía hacerlo bien, sin contaminar el proceso. La verdad, se dijo, la verdad siempre deja huellas. Adrián llamó a su equipo con voz firme. Ordenó de inmediato 3 cosas: aseguramiento de la cadena de custodia de las supuestas pruebas, recuperación de los rastreos GPS de la patrulla 32103 y copia íntegra de las cámaras del C5 y de los negocios cercanos, incluyendo el taller de don Benjamín y la bodega. Nadie entendió la urgencia, pero la obedecieron. También pidió, con la voz que no acepta un no, las bitácoras de turno, la radiofrecuencia y, muy importante, las grabaciones de las bodycams. Cuando un elemento entra en contacto con un ciudadano, las bodycams deben estar encendidas. Deben. En el papel, siempre deben. En la comisaría, Luis pasó su primera noche en una banca, con hambre y miedo. Un custodio joven, con mirada de pena, le ofreció un vaso de agua. Doña Elena logró verlo 2 minutos por una reja. Le tocó los dedos y le dijo que no se quebrara, que ella estaba ahí. Le prometió conseguir un abogado, aunque no supiera de dónde. El inspector Delgado, en su oficina, bromeó con 2 agentes sobre cómo se había caído ese celular en la mochila. Se rieron, hablaron de un ascenso que ya casi era suyo. Se burlaron del taller, del barrio, de la gente. Se les olvidó que no estaban solos en el mundo, que la impunidad se quiebra con un detalle. La mañana siguiente, en el taller, don Benjamín juntó firmas de vecinos que conocían a Luis. Una señora llevó un recibo con hora y fecha de un depósito que Luis le había hecho el día del robo, justo a la hora en que, según el reporte, estaba asaltando la bodega. Otro muchacho mostró un mensaje de WhatsApp donde Luis le pedía unas pinzas a la misma hora. Doña Elena pegó esas pruebas con cuidado en su folder. Se presentó una abogada de oficio, la licenciada Laura Castañeda, con una voz dulcísima y unos ojos firmes. Dijo que haría lo imposible por esa familia, que sabía cómo se tuercen las cosas cuando uno no tiene con qué defenderse. Prometió mover cielo y tierra. Adrián siguió el rastro técnico. El GPS de la patrulla 32103 arrojó un dato que olía a trampa. A las 10:11 de la mañana, la patrulla se detuvo 15 minutos en una calle sin cámaras, a 2 cuadras del taller. Las bodycams de los agentes registraron video desde las 9 hasta las 10:09, y misteriosamente se quedaron sin batería justo a las 10:10, 1 minuto antes de la detención. A las 10:25 volvieron a vida cuando Luis ya estaba esposado. Una coincidencia demasiado perfecta. La cadena de custodia del celular encontrado tenía un error grave.
La bolsita de evidencia no estaba sellada conforme al protocolo, y peor aún, tenía una huella parcial de un pulgar que no era de Luis. Adrián pidió un cotejo. No anunció lo que sospechaba, solo pidió el cotejo. La licenciada Laura consiguió la audiencia de control de detención lo más pronto que pudo. Sabía que si Luis pasaba más de 48 horas detenido sin una imputación sólida, el caso se ensuciaba irremediablemente. Delgado, por su parte, presionó al Ministerio Público para que formulara cargos de inmediato con la supuesta prueba reina del celular y una declaración anónima de un supuesto vecino que vio a Luis con una tele a las 6 de la mañana. Ningún juez serio debería permitir eso, pero a veces la costumbre y la prisa se convierten en sentencia. La escalada del abuso se sintió en cada pasillo. Un agente le dijo a doña Elena que si juntaba algo, podían ayudar a su muchacho. Le pusieron un número. Le dijeron que, en efectivo, la mujer salió al patio, se recargó en una pared y lloró en silencio. ¿De dónde iba a sacar tanto? Otra señora del barrio, con pocas palabras, le puso en la mano 2 billetes arrugados para el camión y el agua. Doña Elena los aceptó con vergüenza y gratitud. El sistema le estaba diciendo que valía menos que el uniforme, que la verdad era mercancía, que la dignidad se compra. Pero ella no se rindió. Adrián reunió a 2 peritos confiables y revisó, cuadro por cuadro, los videos de la zona. En una tienda de abarrotes, en una cámara que nadie había pedido hasta ese día, se veía a Luis a las 9:55 cargando una caja de piezas automotrices. A las 10 marcaba la entrada en el reloj del taller. A las 10:12, la patrulla 32103 pasaba a toda velocidad por la esquina, sin sirena, y se detenía en doble fila. A las 10:13, otra cámara captó la imagen de Delgado bajando del asiento del copiloto con las manos en los bolsillos. Nada fuera de lo normal. Pero en un reflejo del vidrio de un carro estacionado se alcanzaba a ver, apenas, un objeto rectangular dentro de la chamarra del inspector. Se veía una caja. Nadie sin un ojo entrenado habría notado ese reflejo. Adrián tomó una captura, la limpió, la mejoró. No dijo nada. Guardó la imagen en una carpeta con un nombre frío, evidencia. La audiencia inició al tercer día, con un juez serio y un salón pequeño. Doña Elena se sentó en el último pasillo con su folder. Luis entró con el uniforme gris de detenido, la cabeza en alto y el corazón latiéndole en la garganta. Delgado se acomodó en la primera fila, con la espalda recta, seguro de sí mismo. El Ministerio Público leyó una versión impecable en papel, construida con frases que sonaban a verdad. Flagrancia, hallazgo, testigo. La licenciada Laura pidió la palabra para cuestionar la legalidad de la detención. Señaló que no había orden, que la bodycam se apagó justo en el momento clave, que la cadena de custodia tenía vicios. Argumentó con calma, con inteligencia, como hablando con todo el país a la vez. No podemos normalizar que un muchacho se convierta en trofeo solo porque alguien quiere un ascenso. El juez la escuchó, pero pidió pruebas. Ella volteó a ver a doña Elena, apretó los labios y dijo que necesitaría tiempo para traer videos. Delgado sonrió. Estaba ganando. Entonces, la puerta del fondo se abrió. Un hombre entró con paso firme y un portafolio negro. Saludó con un leve gesto al juez y pidió intervenir como observador de asuntos internos. Era Adrián. Los agentes en la sala se enderezaron instintivamente. Lo conocían. Era su jefe. Delgado se movió incómodo en su asiento, sin saber todavía por qué. El juez aceptó su presencia. Adrián, con la voz controlada por el deber, expuso hechos, sin adjetivos. El GPS de la patrulla, las bodycams que fallaron, el error en la bolsa de evidencia, las imágenes del C5. Mostró la captura del reflejo en el auto, donde se notaba una caja en la chamarra de Delgado, y entonces pidió el cotejo de la huella que había aparecido en la bolsa. Un perito de su equipo, con guantes impecables, entregó un dictamen. El pulgar en esa bolsa era de Hugo Delgado. El salón quedó en silencio. Delgado intentó explicar que había manipulado la bolsa para asegurarla, que no se había puesto guantes porque el momento era caótico.
El perito lo desmontó con calma. La bolsa presentaba una huella por dentro del plástico, no por fuera. Para dejarla ahí, alguien tuvo que meter el dedo sin guante antes de sellarla. El juez levantó la mirada y la clavó en Delgado. El inspector tragó saliva y habló como podía hablar un hombre acorralado. Yo solo estaba cumpliendo con mi trabajo. Adrián lo miró directo por primera vez. En su gesto se mezclaron un océano de emociones que tuvo que enterrar para no romperse. Se podía quebrar como padre, no podía quebrarse como autoridad. Habló todavía como jefe, no como papá. Su trabajo, inspector, no es fabricar culpables. Su trabajo no es estrenar delincuentes con chamacos que no tienen con qué defenderse. Su trabajo, su juramento, es proteger a quien no puede protegerse y llevar ante la ley a quien sí hizo daño. Usted decidió lo contrario. El juez pidió un receso corto. El Ministerio Público, nervioso, solicitó tiempo para revisar la nueva información. La audiencia se reanudó media hora después. Adrián pidió la palabra una última vez. Podía callarse, podía dejar que los documentos hablaran, pero no. Había algo que debía decir, con todas las consecuencias. Se enderezó, respiró y lo soltó, sin dramatismos, sin teatro, con el peso de una verdad que no pide permiso. Antes de que esta sala continúe, tengo que dejar constancia de un hecho que claramente representa un conflicto personal. El joven Luis Aguilar, aquí presente, es mi hijo. Por años he cuidado que mi vida personal no interfiera con mi trabajo. Por eso él usa el apellido de su madre. Me entero de su detención por una nota interna que llegó como todas llegan. A partir de este momento, me excuso de cualquier decisión que esta audiencia deba tomar. Lo único que pongo a la vista es evidencia verificada por peritos y procedimientos regulares. La verdad es la verdad, aunque me duela hasta el hueso, y la verdad siempre deja huellas. El salón se quedó helado. Delgado tardó segundos en entender. El muchacho al que había humillado, el joven al que había exhibido como trofeo, era el hijo de su jefe. Jamás lo imaginó, jamás se le cruzó por la cabeza. La soberbia se le vino abajo como un edificio mal construido. Buscó con la mirada una salida que no existía. El juez agradeció la honestidad de Adrián, aceptó su excusa formal y dio la palabra a otro oficial de asuntos internos para que continuara la exposición técnica. La licenciada Laura, con lágrimas contenidas, le apretó el hombro a doña Elena. Ella, que no entendía de cargos ni de jerarquías, solo entendió una cosa. La verdad había empezado a hablar. Las pruebas siguieron cayendo como fichas de dominó. Una señora del barrio, la de Abarrotes, entró a declarar con su video, una imagen más nítida de la que cualquiera esperaba. El reloj del taller mostró la hora exacta de entrada de Luis. Alguien del C5, con miedo en los ojos, aceptó que la noche del robo la bodega había reportado una alerta silenciosa a las 3:42, pero que la patrulla asignada se desvió a atender otro asunto de un bar donde alguien debía un favor. Esa desviación estaba firmada por Delgado. No era la primera vez. El Ministerio Público, ya sin margen, tuvo que reconocer que la detención no cumplió con los requisitos constitucionales. La defensora pidió la nulidad absoluta de todo lo actuado. El juez, con la responsabilidad de quien sabe que una decisión puede romper o reparar una vida, declaró ilegal la detención, ordenó la libertad inmediata de Luis y solicitó a la Fiscalía abrir una investigación contra el inspector Delgado y los elementos que participaron en esa fabricación. Luis volvió a respirar. Doña Elena se llevó las manos a la cara y lloró. Ahora sí, con alivio. La licenciada Laura se secó los ojos. Adrián apretó los dientes para no desmoronarse frente a todos. Cuando el joven salió al pasillo, su padre lo esperaba a unos metros. No se abrazaron de inmediato. Se miraron, se reconocieron. Había demasiado que decir y ninguna palabra era suficiente. Adrián dio un paso y le puso una mano en la nuca, como cuando era niño. Luis, que se había hecho grande a golpes de vida, se recargó un instante en ese hombro. Fue un abrazo breve, sobrio, lleno de todo. No todo terminó ahí. La investigación contra Delgado destapó más de lo que él imaginó. La huella en la bolsa llevó a una inspección en su oficina.
Abrieron un cajón y encontraron 3 celulares en caja, de distintos modelos, de distintos procesos, resueltos. Hallaron bolsitas de evidencia sin sellar, firmas repetidas, testigos reciclados. La cadena de impunidad, esa que tantos creían intocable, empezó a romperse hilo por hilo. Otros agentes, que se sentían obligados a callar por miedo, vieron la oportunidad de hablar. Uno confesó que una vez lo obligaron a apagar la bodycam para no estorbar. Otro contó que se habían usado las mismas fotos para 2 boletines diferentes. El castillo de cartas se vino abajo. Delgado fue detenido, imputado por falsedad en informes, delitos contra la Administración de Justicia y cohecho. Intentó culpar a sus subalternos. Ellos, por primera vez, se negaron a cargar con culpas ajenas. La vergüenza pesa cuando se le mira de frente. Luis regresó a su colonia con la frente en alto, pero con el corazón lleno de cicatrices. Los vecinos lo abrazaron. Don Benjamín lo recibió con un «Aquí está tu lugar». Doña Elena, esa noche, cocinó frijoles y arroz con un sabor que no salía de la olla sino del alma. Adrián, después de cumplir con cada trámite, tocó la puerta de la casa. No había escoltas, ni carros oficiales, ni ruido de sirenas. Solo un padre pidiendo permiso para entrar a un hogar que siempre fue suyo, aunque estuviera lejos. Se sentaron los 3 en la mesa chiquita. Hubo silencios largos, palabras cortitas y miradas que dijeron más que cualquier discurso. Adrián les explicó con calma por qué había mantenido su trabajo lejos de ellos, por qué Luis llevaba el apellido de su madre, por qué no podía llegar a resolverlo todo a la mala. Doña Elena le dijo, sin rencor, que el niño necesitaba verlo más, que la vida es corta y que el trabajo no abraza. Luis escuchó. Entendió lo imposible que es ser 2 cosas a la vez, jefe y padre, ley y corazón. Se prometieron no volver a esconderse, se prometieron, cada uno a su manera, ser parte de la solución. La historia no es solo la caída de un hombre corrupto, es la memoria de una colonia que se negó a callar, de una madre que no aceptó que su hijo naciera culpable, de una abogada que recordó que la ley sirve para proteger, no para aplastar, y de un jefe que eligió ser ejemplo aun cuando eso lo partiera en 2. Porque sí, el sistema está lleno de grietas. Sí, hay quienes se sienten dueños de la vida de los demás por traer un uniforme. Sí, a veces la corrupción parece un monstruo invencible. Pero cada verdad, por pequeña que sea, deja una huella. Y una huella lleva a otra. Y así, a paso lento y terco, se llega a la justicia. Pasaron los meses. Luis volvió al tecnológico y al taller. Empezó a dar clases a niños de la colonia en las tardes, enseñándoles a usar un multímetro, a armar un circuito sencillo, a cambiar una balata. Les dijo que el conocimiento es una llave que nadie te puede quitar. Doña Elena organizó un pequeño grupo de vecinas para acompañar a familias que enfrentaban detenciones injustas. Llevaban café, pan y, sobre todo, información, a quién llamar, qué papeles pedir, cómo exigir una defensoría. Adrián promovió dentro de la corporación una regla simple y contundente. Sin bodycam encendida, no hay detención válida. Y punto. No era perfecto, pero era un ladrillo sólido en una pared que llevaba años cuarteada. Hubo quien criticó a Adrián por haber reconocido en público que Luis era su hijo. Dijeron que debió callarlo, que se metió en un conflicto. Él respondió con serenidad. El conflicto no es reconocer la verdad, el conflicto es negarla. El juez que llevó el caso escribió, en una nota que nunca se hizo pública, una frase que vale oro. El poder se honra cuando se somete a la misma ley que exige. Eso, para una sociedad cansada de simulaciones, es alimento y esperanza. Y si me estás escuchando y te arde, y te da coraje, y te da tristeza, estás sintiendo lo que muchos sentimos. Indigna mirar cómo humillan a la gente trabajadora. Da miedo pensar que, por tener una mochila y la ropa manchada de grasa, te conviertan en culpable. Rompe el alma ver que a una madre le pidan dinero para apurar una carpeta. Pero también hay que decir lo otro. Salen a la luz los que dejan huellas sucias. Caen, tarde o temprano, los que maquillan informes. Y se levantan, una y otra vez,
los que no se cansan de luchar por lo que es justo. Delgado fue sentenciado, no por rencor, sino por pruebas. No por el apellido del joven, sino por la evidencia que él mismo dejó, por la huella en la bolsa, por el GPS, por los minutos en que se apagó la cámara. Perdió el uniforme que usó para humillar. Y ese día, frente a la puerta de la cárcel, no hubo cámaras ni boletines ni sonrisas. Hubo silencio. El silencio que sigue a las caídas que deberían haberse evitado con una sola decisión correcta. Luis, un año después, caminó de la mano con su mamá por el mismo parque donde lo subieron a la patrulla. Pasaron junto a una patrulla nueva, con cámaras encendidas, con 2 elementos que saludaron con respeto. No eran los mismos de antes, no eran perfectos, pero traían otra mirada. Luis no apartó la vista ni cambió de banqueta. No debía nada, y lo sabía. Doña Elena respiró con más calma. En una banca, un señor mayor le dijo que había visto su caso en las noticias y que se alegraba por ellos. Le dio la mano como quien le da la mano a su propio nieto. No te cuento esto para hacerte creer que todo está resuelto. No lo está. Falta mucho. Falta que la ley sea la misma para todos, que la autoridad entienda que su obligación es servir y no servirse. Falta que el miedo cambie de bando y lo sientan los corruptos, no los ciudadanos. Pero cada historia como esta empuja el muro un poquito más. Cada vez que alguien se atreve a decir «eso no está bien» y lo sostiene con pruebas, el monstruo pierde fuerza. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te hizo apretar los dientes, si te imaginaste a tu hijo, a tu nieta, a tu vecino en el lugar de Luis, te invito a que no sueltes esta lucha. Suscríbete a este canal si tú también quieres que la corrupción termine algún día. Aquí contamos historias que algunos prefieren callar, porque sabemos que nombrarlas es el primer paso para cambiarlas. Déjame en los comentarios, ¿qué harías tú si ves a un muchacho humilde siendo humillado por alguien con uniforme? ¿Te acercarías a grabar? ¿Buscarías a su familia? ¿Guardarías un recibo, un video, una prueba que lo ayude? ¿Has vivido algo parecido? Tu experiencia puede ser la diferencia para otra persona. Yo creo, con todo mi corazón, que la justicia no es una palabra muerta. Está viva en cada madre que no se rinde, en cada abogado honesto, en cada juez valiente, en cada vecino que no se hace el ciego. Y creo que la verdad, tarde o temprano, encuentra el micrófono, se para frente a todos y habla. A veces en voz baja, a veces con un grito que se escucha en todo el barrio. Pero habla. Y cuando habla, nos recuerda que la dignidad no se negocia y que la esperanza no es ingenuidad, es decisión. Un inspector quiso cerrar un caso a costa de un inocente y terminó abriendo la puerta para que todos viéramos cómo funciona un engranaje corrupto. Un joven inocente estuvo a punto de ser otra estadística, pero la verdad dejó huellas que nadie pudo borrar. Una madre humilde sostuvo el mundo con la fuerza de su amor, y un padre que también era jefe eligió, aun con el alma en vilo, ponerse del lado de la ley. Así se derrota, pedacito a pedacito, a la corrupción. Así se recupera la dignidad. Así se vuelve a creer. Suscríbete si compartes esta convicción y cuéntame en los comentarios qué opinas de esta historia. ¿Crees que hicimos lo suficiente? ¿Qué faltó? ¿Cómo protegemos a los jóvenes de nuestro país para que nadie vuelva a usarlos como trofeos? Tu voz importa. Tu indignación importa. Y tu esperanza, créeme, es el motor que algún día va a terminar con la impunidad. Aquí seguimos, juntos, hasta que eso pase. Y si esta historia ya te pareció fuerte, todavía falta lo que vino después, porque cuando una injusticia se hace visible, no se apaga nomás con una sentencia o con una orden del juez. Lo que pasa adentro de las personas, en las casas, en las oficinas, en los cuarteles, sigue moviéndose mucho tiempo. Los primeros días después de su liberación, Luis no sabía qué hacer con su libertad. Volvió a dormir en su cama, sí, pero se despertaba en la madrugada sudando, pensando que lo iban a volver a sacar a empujones. Se bañaba y sentía que todavía traía encima el olor a celda. Caminaba por la colonia y miraba de reojo cada patrulla, aunque supiera que no venían por él.
El miedo se había metido en su cuerpo como un frío que no se quita fácil. Doña Elena trataba de aparentar tranquilidad. Cocinaba, barría, platicaba con los vecinos, pero en la noche, cuando Luis se encerraba, ella abría el cajón donde guardaba el folder de su caso y se quedaba viendo las hojas como si fueran un recordatorio de que todo eso sí pasó, que no fue una pesadilla. A ratos se sentía culpable de no haber podido protegerlo. A ratos se enojaba con todos, con la policía, con el sistema, con la vida. Y, sin embargo, no perdió algo que para muchos es lo primero que se va: la esperanza. Adrián, en su oficina, vivía otra batalla. Unos compañeros lo felicitaban en corto por haber destapado la corrupción de Delgado. Otros lo miraban con recelo, como quien piensa: si fue capaz de hundir a uno de los suyos, mañana puede ser conmigo. Había murmullos en pasillos, chismes, insinuaciones de que se aprovechó porque era su hijo. Adrián sabía que venía una revisión sobre su actuación. La Comisión de Honor y Justicia le abrió un expediente para evaluar si había habido conflicto de interés. Y qué ironía, el hombre que llevaba años investigando a otros, de pronto estaba siendo investigado también. En las noches, sentado en la sala de la casa de doña Elena, con una taza de café, le contaba a Luis y a ella lo que estaba pasando. «Yo sabía que me iban a cuestionar», les dijo una vez, con la mirada cansada, «pero preferí aguantar eso a quedarme callado. Lo importante no es que digan que me moví porque eras mi hijo. Lo importante es que no puedan decir que mentimos con las pruebas». Luis lo escuchaba en silencio. Una parte de él se sentía culpable por los problemas que ahora tenía su papá en el trabajo. Otra parte estaba orgullosa de que no lo hubiera abandonado. Esas cosas no se ordenan fácil en el corazón. Mientras tanto, el caso empezó a llamar la atención fuera de la colonia. Un reportero de un portal local, Raúl, se acercó con mucho respeto a doña Elena. Había visto la foto de Luis esposado y luego la noticia de su liberación. Olió algo raro, algo que no cuadraba. Se sentó en la mesa chiquita, puso su grabadora de lado, casi con pena. «Señora, yo sé que esto cansa, pero su historia puede ayudar a que otras familias no se queden calladas. ¿Está dispuesta a contarla?» Doña Elena dudó. No quería que su hijo viviera siempre como el muchacho al que quisieron culpar. No quería exponerlo, pero también sentía rabia de pensar en todos los que no tenían un Adrián que defendiera su caso, en todos los que se quedaban tras las rejas por falta de voz. «Si sirve para que no se repita, la cuento», respondió. «Pero que quede claro, mi hijo es inocente. No es un héroe ni un santo, es un chavo común. Y por eso mismo, porque es como cualquiera, se lo quisieron echar». La nota salió con un título sencillo, sin amarillismo. El rostro de Luis, ya libre, al lado de su mamá, con la frase: «Me plantaron un celular para cerrarle un caso al inspector». El texto explicaba, con calma, cómo Asuntos Internos había encontrado las irregularidades. Mencionaba la frase de Adrián: «La verdad siempre deja huellas». Y esa combinación de cosas tocó a mucha gente. Entre quienes leyeron esa nota estaba Carmen, una mujer de otra colonia, otra zona de la ciudad, cuyo hijo, Samuel, llevaba 2 años preso por un caso muy parecido: un asalto que él juraba no haber cometido, un celular encontrado en su mochila, cámaras apagadas, el mismo inspector firmando el informe: Hugo Delgado. Cuando Carmen vio el nombre del inspector, en la nota se le heló la sangre. No era coincidencia. Llevaba 2 años chocando contra paredes, suplicando a defensores de oficio, vendiendo lo poco que tenía para pagar copias, trámites, vueltas. Nadie le había hecho caso, pero ahora, de pronto, había una grieta en esa pared. Carmen fue a buscar a la licenciada Laura. No tenía cita, no tenía dinero, solo llevaba en una carpeta sucia las copias de la carpeta de su hijo. Cuando Laura la vio, con ese gesto que ya conocía, supo que traía una historia de dolor. «Licenciada», dijo Carmen, casi sin aire, «yo leí lo de Luis. Mi hijo está adentro por algo parecido, y quien firmó su detención fue el mismo inspector. No sé a quién más acudir». Laura revisó rápido los documentos. El mismo sello,
la misma redacción, el mismo truco de la flagrancia, la misma patrulla en el reporte, el mismo testigo anónimo. Sintió coraje de solo pensarlo. «No le prometo nada», doña Carmen respondió. «Pero si lo que veo aquí se confirma, no está sola. Este patrón se tiene que exponer». Ese fue el comienzo de algo más grande, porque el caso de Luis dejó de ser un caso aislado y se volvió la punta de un hilo que, al jalarlo, empezó a sacar más historias de fabricación de culpables. Asuntos Internos abrió una investigación amplia sobre todos los casos firmados por Delgado en los últimos 5 años. No fue una decisión fácil. Implicaba admitir que el sistema había fallado, que no se trataba de una manzana podrida, sino de algo más profundo. Adrián se vio de nuevo frente a un dilema. Sí, empujaba demasiado fuerte, iba a destapar más porquería de la que el sistema quería tolerar. Si se quedaba corto, iba a traicionar a familias como la de Carmen. Así que eligió el camino más difícil, ir hasta donde las pruebas lo llevaran, sin frenar a medias. Sabía que eso lo podía dejar solo, pero ya no había vuelta atrás. En paralelo, Luis trataba de rehacer su vida. Regresó al taller poco a poco. Los primeros días, al escuchar un ruido fuerte de metal, se sobresaltaba. Don Benjamín se dio cuenta y no lo presionó. Lo dejaba descansar cuando lo veía muy tenso. Lo mandaba a hacer mandados sencillos para que respirara en la calle. Los vecinos lo saludaban con más cariño que antes, pero también con cierta curiosidad, como si quisieran preguntarle 1000 cosas que no se atreven a decir. ¿Cómo es estar adentro? ¿No te dio miedo? ¿Volviste a ver al inspector? Luis encontraba consuelo en algo raro, en enseñar. Los niños del barrio se le acercaban porque lo veían como alguien que había enfrentado a los malos y había salido. Él no se sentía así, pero entendía que, para ellos, era una especie de ejemplo. Empezó a darles pequeñas clases de electricidad básica, de cómo usar una herramienta sin cortarse, de cómo armar una lámpara con piezas recicladas. Lo hacía para distraerse, para darles alternativas, para recordar que en el mundo también existe algo más que patrullas y jueces, algo llamado futuro. Por las noches, Adrián a veces lo llevaba a cenar tacos. Ahí, en una mesa de lámina, con salsa y tortillas, se decían cosas que en una oficina nunca se habrían dicho. Luis le preguntó un día, con rabia contenida, ¿por qué los dejan hacer eso? ¿Por qué pueden agarrar a alguien nomás porque sí? Adrián suspiró. No los dejamos, hijo. Muchos lo hacen escondidos, aprovechando lagunas, el miedo, el silencio. Hay jefes que presionan por números, por estadísticas. Quiero tantos detenidos, quiero tantos aseguramientos. Y cuando esas metas se ponen por encima de la verdad, pasan estas cosas. Es un sistema enfermo. Pero también hay policías buenos, gente que se parte el alma por hacer bien su trabajo. Y créeme, a ellos también les duele que tipos como Delgado manchen el uniforme. Luis se quedó pensando. Entonces, ¿vale la pena seguir ahí? Adrián miró su taco, luego a su hijo. Si todos los que creemos en la justicia nos salimos, ¿quién se queda? ¿Los Delgados del mundo? Yo prefiero aguantar golpes, pero seguir peleando desde adentro. Pero también entiendo a los que se cansan. Por eso es tan importante que ustedes, los de afuera, exijan, que no se acostumbren, que no digan «así es». Mientras estas conversaciones ocurrían en mesas sencillas, en los tribunales se preparaba el juicio formal contra Delgado. Él, desde su celda preventiva, se movía. Habló con abogados, buscó favores viejos, mandó recados. Uno de sus argumentos era predecible, que todo era una venganza porque tocó al hijo del jefe. Intentaba desviar el foco de sus delitos hacia una supuesta conspiración. Sus abogados pidieron entrevistas con medios amigos, filtraron partes de la historia. Decían que Delgado había sido un chivo expiatorio para limpiar la imagen de la corporación, que él solo había cumplido órdenes, que la verdadera corrupción estaba más arriba, y en algo tenía razón, la corrupción casi nunca es cosa de uno solo. Pero se le olvidaba un detalle. Nadie lo obligó a plantar celulares en mochilas, nadie lo obligó a apagar cámaras, nadie le puso una pistola para que ignorara el debido proceso. Hay presiones, sí, hay contextos.
Pero también hay decisiones personales. Durante la etapa de investigación complementaria, llamaron a declarar al agente Rivas, aquel joven que había encontrado el celular en la mochila de Luis. Rivas llegaba sudando, con el alma en la mano, porque sabía que, si decía la verdad, se iba a echar encima a sus compañeros, y si mentía, podría terminar como Delgado. Tenía familia, tenía hijos pequeños. La licenciada Laura y el nuevo equipo de asuntos internos lo escucharon con calma. «Mire, oficial», le dijo uno de los peritos, «sabemos que hay muchas cosas que se hacen por orden, pero también sabemos que usted está en una encrucijada. Tiene la oportunidad de limpiar su nombre o de hundirse junto con lo que otros hicieron». Rivas se quebró. Contó que en varias ocasiones Delgado ordenaba acomodar objetos en escenas para cerrar casos. Admitió que el día de la detención de Luis, el celular ya venía en la patrulla, que antes de llegar al taller se habían detenido en una calle sin cámaras, que, ahí, Delgado sacó la caja de un cajón de la unidad y se la dio con un gesto frío. «Cuando yo te haga la seña, la sacas de la mochila del chamaco y la enseñas». Yo lo hice», dijo Rivas llorando. «Tenía miedo de perder el trabajo, pero desde ese día no duermo. Cuando vi que el muchacho salió libre y que todo se supo, sentí alivio. Y ahora, quiero decir la verdad. Lo que hice estuvo mal. Su declaración fue clave no solo para el caso de Luis, sino para el de Samuel y otros. Porque ya no era solo la palabra de internos o de familias, era la confesión de alguien de adentro, alguien que estuvo ahí cuando se fabricó la mentira. A cambio de su cooperación, la Fiscalía le ofreció beneficios legales, pero no impunidad total. Rivas aceptó. Sabía que cargaría con esa culpa el resto de su vida, pero al menos ya no sería un secreto. El juicio contra Delgado fue largo, pesado, lleno de tecnicismos. Sin embargo, hubo momentos profundamente humanos. Uno de ellos fue cuando Carmen declaró. La llamaron al estrado. Traía en la bolsa una foto de Samuel de niño, pero no la sacó. La traía solo para darse fuerza. Contó cómo habían detenido a su hijo saliendo de la maquila, cómo le dijeron que lo habían visto con una tele, cómo en el MP lo tuvieron incomunicado. Repitió lo que le dijo un policía cuando ella pedía explicaciones. «Señora, su hijo no es ningún ángel. Algo habrá hecho». Y luego miró de frente a Delgado. «Usted no me conoce», inspector dijo con voz quebrada. «Pero yo a usted sí lo conozco. No por su cara, sino por lo que hizo con mi hijo. Samuel lleva 2 años encerrado por algo que no hizo. Usted lo sabe. Yo solo quiero que algún día, cuando se acueste a dormir, recuerde las noches que yo pasé llorando por culpa de su mentira». Delgado evitó su mirada. Su defensa protestó. Dijo que eso era apelar a las emociones. El juez la dejó hablar, porque también la justicia, para ser completa, debe escuchar el dolor. Luis fue llamado a declarar también. Subió con paso firme, aunque por dentro temblaba. Contó, con detalle, cómo vivió la detención, la humillación en su colonia, la presión para confesar, las noches en el separo. No exageró, no hizo teatro, solo narró. Lo que más me dolió, dijo, mirando un punto fijo, no fue estar encerrado. Fue escuchar a mi mamá llorar detrás de una reja y no poder abrazarla. Fue pensar que mi vida se había acabado sin haber hecho nada. Yo sé que hay gente que sí comete delitos, pero ni ellos merecen que la policía les invente cosas, mucho menos los inocentes. Al final, el tribunal tuvo frente a sí todo el rompecabezas armado. Testimonios, videos, registros, huellas, confesiones. Podrían haber buscado una salida política, una sentencia suave, una suspensión. Pero esta vez, por la presión social, por el trabajo de la defensa, por la evidencia, no hubo espacio para medias tintas. Encontraron a Delgado culpable de varios delitos: falsedad en informes, abuso de autoridad, asociación delictuosa para fabricar culpables. Lo condenaron a una pena larga. No era venganza, era una señal. En la sala, cuando leyeron la sentencia, no hubo aplausos.
Hubo silencio. El silencio de los que entienden que nada de eso devuelve los años perdidos a gente como Samuel, ni borra las noches en vela de tantas madres, pero también era un silencio de respiro, de por fin alguien paga algo. Después vinieron cambios internos. Se instauró un protocolo más estricto para las bodycams. Quien las apagara sin justificación enfrentaría sanciones graves. Se creó una unidad ciudadana de observación, con vecinos, académicos, organizaciones. No solucionó todo, por supuesto. Hubo resistencias. Había mandos que seguían diciendo, «Eso nos va a atar las manos». Pero otros empezaron a entender que la única forma de recuperar la confianza era transparentando. Luis, por su parte, tomó una decisión que a muchos sorprendió. Aceptó participar en pláticas en escuelas y colonias sobre derechos al ser detenido. No lo hizo por fama, sino por necesidad de convertir su miedo en algo útil. Junto con la licenciada Laura y con otros jóvenes que habían pasado por situaciones similares, formaron un pequeño colectivo barrial al que llamaron Nunca Más Fichas Falsas. Iban a secundarias, a preparatorias nocturnas, a centros comunitarios. Explicaban, con palabras sencillas, qué hacer si te detienen, qué tienes derecho a pedir, por qué es importante no firmar sin leer, por qué es vital que los vecinos graben. En una de esas charlas, una señora mayor levantó la mano. «Mijo, ¿y si uno ve que a un joven lo están maltratando y uno graba, no se vengan con uno?» Luis respiró hondo. «Sí». Da miedo, admitió. Pero también da miedo quedarse callado. Yo estoy aquí porque una vecina grabó cuando me subieron a la patrulla, porque el señor de la tienda guardó el video de su cámara, porque mi jefe del taller no se rajó. Si nadie hubiera hecho nada, tal vez yo seguiría encerrado. No es fácil, pero poco a poco tenemos que aprender a cuidarnos entre nosotros. Adrián asistió a una de esas charlas sin avisar. Se sentó al fondo, dejó que Luis hablara sin intervenir. Lo miraba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Veía a un joven que, habiendo tenido todos los motivos para odiar al sistema, había elegido transformarse en voz para otros. Al salir, lo alcanzó. «Te escuchas bien», le dijo. Con fuerza. Luis sonrió apenas. Pues algo se tenía que hacer, ¿no? Si no, todo lo que pasó se queda nada más en un susto grande y ya. Adrián asintió. Ese era el punto. Que la experiencia dolorosa se convirtiera en motor de cambio y no solo en cicatriz. La historia llegó a oídos de más personas. En otros estados, en otros barrios, había quien escribía a Laura o al colectivo. Contaban casos parecidos, pedían consejo. No se podía ayudar a todos, es verdad. Los recursos son pocos, las trabas muchas, pero cada vez que lograban sacar a alguien inocente, cada vez que se frenaba un abuso gracias a un video o a una queja bien documentada, se sentía que la lucha tenía sentido. Y yo te cuento todo esto no para venderte un final perfecto, porque no lo hay. Delgado no fue el último corrupto del país. Todavía hay agentes que se sienten con poder para humillar. Todavía hay oficinas donde piden para el café. Todavía hay carpetas que se pierden misteriosamente. Pero también hay algo que antes no se veía tanto. Gente que ya no está dispuesta a agachar la cabeza, padres y madres que se organizan, jóvenes que se informan, policías honestos que se apoyan entre ellos para no dejarse arrastrar por las prácticas viejas. La corrupción no cae sola. Se empuja, se exhibe, se denuncia y se enfrenta con algo que parece sencillo, pero es muy poderoso. La verdad repetida una y otra vez, hasta que ya no hay forma de taparla con excusas. Por eso es tan importante que tú, que escuchas esta historia, no te quedes solo con el coraje. Transfórmalo en algo, en estar más atento en tu colonia, en enseñarle a tus hijos y nietos qué hacer si los para una patrulla, en apoyar a personas que estén pasando por algo parecido, en darle voz a los que no la tienen, y claro, también en apoyar espacios como este. Porque mientras haya lugares donde se cuenten estas historias, donde se ponga nombre y apellido al abuso, donde se reconozca a las víctimas y se señale a los responsables, la oscuridad tiene menos terreno.
Si todavía no lo haces, suscríbete a este canal si tú también quieres que la corrupción termine algún día. No es una frase bonita nada más, es una declaración de que no vamos a normalizar lo que está mal, de que vamos a seguir hablando una y otra vez, aunque incomode, aunque moleste a los que se benefician del silencio. Cuéntame también en los comentarios cómo ves después de la historia. ¿Crees que Luis hizo bien al exponerse y dar pláticas? ¿Te gustaría que en tu colonia hubiera un grupo así, que apoyara a familias en casos de abuso de autoridad? ¿Has visto tú cambios reales en tu comunidad cuando la gente se organiza? Quiero leerte, porque de verdad creo que de esas experiencias, de esos pequeños pasos, se va construyendo la esperanza. Y no lo olvides. Lo que le pasó a Luis, a Samuel, a tantas personas, no es un cuento exagerado, es la realidad de miles. Pero también es la prueba de que, cuando se juntan la valentía de una madre, la integridad de un funcionario, la conciencia de un barrio y la fuerza de la verdad, hasta el inspector más prepotente puede terminar rindiendo cuentas. La verdad siempre deja huellas. A veces tardan en verse, a veces se intentan borrar, a veces se pisotean para confundirlas, pero ahí están. Y cada vez que alguien como tú las reconoce y dice, esto no está bien, esas huellas se vuelven camino. Un camino hacia un país donde llevar mochila y cara de joven humilde no sea motivo para que te marquen de por vida, sino simplemente parte de una vida que puedes vivir sin miedo.